Muy buenos días para todos nuestros hermanos y amigos que están siempre en contacto con nosotros, que escuchan estos mensajes, audios, reciben nuestros videos y enseñanzas bíblicas. Estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios. Para nosotros es un verdadero honor poder hacerlo. Y como nos decía nuestra hermana en la dirección hoy, que es un privilegio, claro que sí, cada uno de los hermanos que puede compartir un mensaje, una lectura, un himno, todo lo que el Señor nos permita hacer en su obra, servir de alguna manera, servir las mesas. No todos tienen ese don de servir las mesas, pero aquellos que tienen ese don se sienten también muy gozosos. Los que hacen distintas labores, oficios en la obra del Señor, se sienten agradecidos con Dios. Los que nos sentimos agradecidos sabemos que es un privilegio y un honor. Vamos a leer la carta a los Efesios en el capítulo 5. Hemos hecho un poderoso recorrido, maravilloso recorrido por esta carta y ahora estamos ubicados en el versículo 21. Viene hablando el apóstol Pablo de la llenura del Espíritu Santo y dice que con cánticos espirituales, con himnos, con palabra de Dios, nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, buscando cada día la presencia del Señor en oración, escudriñando las Escrituras y aplicando a nuestra vida cada día, siendo útiles en la obra del Señor. De esa manera somos llenos y renovados de la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este pasaje que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la relación de pareja, los casados, los que establecen un hogar y una familia. No obstante, como es la continuación de lo que viene tratando Pablo acerca de la unidad de la iglesia, de la forma de tratarnos como hermanos, del respeto, del buen testimonio, de todo lo que indica que estamos en el camino, que estamos en la brecha y que vamos por la senda correcta. Cuando se ve en nosotros, cuando fluye en nosotros la presencia de Dios, cuando la palabra de Dios es notable a través del buen testimonio, aquí continúa diciendo entonces que someteos unos a otros en el temor de Dios, porque esta también es una prueba de estar llenos del Espíritu Santo. No mucha gente en la iglesia tiene esa cualidad, no mucha gente brilla en cuanto a la sujeción. Creo que hay mucha gente en las iglesias que piensa que estar llenos del Espíritu Santo es gritar aleluya, saltar, danzar y incluso hablar en lenguas, interpretarlas, decir profecías, y dicen estamos llenos del Espíritu Santo porque hacemos estas cosas. Y estoy diciendo lo más suave, porque ya me han escuchado en otros estudios bíblicos donde decimos que hay gente en las iglesias que incluso cae por el piso dando vueltas, dando botes, van girando, sacuden la cabeza. Algunos hacen unas cosas que son un poco vergonzosas, sacan la lengua, tuercen los ojos, y cuando les hemos preguntado por qué hacen aquello, dicen que es el bautismo de la danza, otros dicen que es el bautismo de la risa, otros han dicho que es el bautismo de la borrachera, y en fin, han dicho que es el poder del Espíritu Santo que los azota contra el suelo y a veces les da duro contra los muros, las columnas del templo. Y bueno, una señora por allá se rompió la cabeza, estaba embarazada, y cuando el doctor la estaba cosiendo, le preguntó,
Es un testimonio muy viejo que ya ha dado vueltas en muchas iglesias, porque el doctor le preguntó qué le pasó. Ella dijo, cuando me toma el Espíritu Santo, pues pierdo el control y me he lesionado varias veces. El doctor dijo, no, yo no quiero saber nada de eso ni de su Espíritu Santo. Este tipo de blasfemias contra el Señor, contra la palabra del Señor, este tipo de irrespeto y de culpas que echamos al Espíritu Santo, no adorna el Evangelio. Por el contrario, lo avergüenza. Nos causa vergüenza a todos, pero no importaría si nos causa vergüenza a todos y no al Señor. Pero esto ridiculiza al Señor, ridiculiza el Evangelio del Señor. Debemos adornar en el culto el Evangelio, engrandecerlo, que la gente, nuestros vecinos, familia, quieran venir a escuchar la palabra, a cantar con nosotros, a causa de la hermosura de la reunión de los santos. Cuando estamos juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, estar llenos del Espíritu Santo no es sacudirse, dar botes, gritar y hacer todas estas cosas, botar espuma y hacer un desorden. Esto no es la llenura, sino el buen testimonio, el tener conocimiento de la palabra, el tener sed, hambre de la palabra, deseo de escucharla, deseo de escudriñarla, de aplicarla a nuestra vida. Ese deseo diario de poder alcanzar a otros para Cristo. Pero aquí en este pasaje también dice, someteos unos a otros. Entonces, mostrar con ese buen testimonio, esa humildad, esa mansedumbre, ese buen trato entre hermanos, ese rendir cuentas sin necesidad de que alguien nos gobierne por la fuerza, sino rendir cuentas de quiénes somos, qué estamos haciendo, estar unidos unos a otros y saber que sí importa lo que nuestros hermanos puedan pensar de nosotros en el buen sentido de la palabra. Sí importa que nos vean caminando derechos, rectos y justos. Debe interesarnos el corazón de ellos, el observar de ellos. Así unos a otros, entonces nos alegramos de que nuestros hermanos estén andando en rectitud. Por tanto, someteos unos a otros en el amor del Señor. Ahora, comienza entonces a hablarnos también acerca de el matrimonio. Dice, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, aquí es donde comienza una nueva sección. Parece que da por un momento un giro el apóstol y se va a los hogares, a la familia, porque precisamente los hogares que están llenos del Espíritu Santo son de buen testimonio. Las esposas son dulces, amables, femeninas, cariñosas con sus esposos, muy respetuosas. Ellas muestran su buen testimonio a sus vecinos. Y como también nos dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3, que los vecinos pueden convertirse por el buen testimonio de las esposas. No es degradante que una esposa esté sujeta a su esposo. El mensaje de hoy, el mensaje moderno de la filosofía y de las nuevas ideologías, le llaman patriarcado al hecho de que el hombre gobierne la casa y que lo haga pues con humildad y con amor, pero que lo haga con la autoridad que Dios le ha entregado. A esto le llaman patriarcado. La Biblia no apoya tal patriarcado machista, pero la Biblia establece, porque es palabra de Dios, un orden, un liderazgo. El Padre no es mayor que Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad perfecta. Dios es uno en tres personas. Y el Hijo no es inferior al Padre por estar sujeto. Así también Dios estableció que en el hogar la mujer no es inferior. Estar sujeta no le hace inferior, más bien le hace digna, le hace
protegida. El hombre puede proteger a su esposa si ella sabe sujetarse. Pero hoy en el tiempo del feminismo, de la liberalidad femenina, encontramos que es una burla sujetarse. Dicen que es absurdo que una mujer sea obediente, que sea femenina, que conteste bien a su esposo como Sara contestaba a su esposo Abraham, llamándole Señor. Abraham la llamaba y ella decía Señor. Hoy en día muchas mujeres piensan que llamar a su esposo Señor, evidentemente con minúscula, Señor con mayúscula sería el Señor Jesucristo, el Dios y amo, dueño de todas las cosas. Pero en el hogar el hombre es Señor, aunque con minúscula es el jefe, es el líder, es quien dirige el hogar. Entonces es necesario que ella le hable con respeto. Así está establecido en la palabra del Señor que la mujer esté sujeta a su marido, así como los hijos deben someterse en el hogar al padre y a la madre, y esto no los hace menos dignos, no los rebaja, por el contrario, los protege. Y Dios mismo se agrada cuando existe un orden y cuando el orden se obedece. Por tanto, en el hogar debe existir este orden y los padres deben, papá y mamá, deben establecer este orden y hacerle entender a sus hijos que fue Dios quien lo estableció, que el hombre es cabeza, que la mujer debe sujetarse y que los hijos deben sujetarse. Cuando una mujer usurpa el puesto de liderazgo en el hogar, hace el hogar indigno y vergonzoso. Eva introdujo el pecado en la raza humana y el desorden. Ella lamentablemente cayó en la trampa, en el enredo, en las falsas enseñanzas, en las seducciones de Satanás. Y debido a esto, la raza humana cayó, los seres humanos pecaron y ahora ha venido entonces la rebelión y todo tipo de desorden en el ser humano. Pero Jesucristo vino para establecer los principios, para recuperar lo que se había perdido allí en el huerto del Edén. El Señor Jesús dijo a los fariseos cuando preguntaban acerca del matrimonio, de los rompimientos, divorcio y de los fracasos. El Señor Jesús dijo, en el principio no fue así, sino que varón y hembra los hizo Dios, los creó Dios. Y el Señor los creó para que estuviesen unidos y se amaran para siempre. Pero todo a través de los años ha venido cambiando, se ha venido rompiendo. Hemos hecho los humanos del matrimonio un fracaso, un dolor. Nos hemos lastimado unos a otros en todos los sentidos de la vida. Pero en este caso, hablando del matrimonio, pues ha entrado también en ese paquete de cosas que han fracasado y que los humanos han roto. Entonces, es necesario que la mujer cumpla el papel que Dios le ha asignado para que sea una mujer virtuosa, como nos dice Proverbios en el capítulo 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta precisamente que se hace allí en este texto. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Precisamente una mujer virtuosa, sujeta, femenina, es hermosa y es difícil de hallar. Puede hallarse belleza física en el mundo, sí, sobre todo hoy que existen operaciones de la estética, de la parte física, puede verse mucha belleza externa, exterior, pero el apóstol Pedro también nos dice que a Dios le agrada mayormente es la belleza interna. No indica esto que una mujer no puede arreglarse, ponerse bonita. Dios las ha hecho así.
Esa es la parte delicada que el Señor puso en el hogar y en las mujeres. Pero lo más agradable delante de Dios es esa belleza interna, que una mujer sea afable, apacible, tranquila, femenina, sujeta, sumisa, obediente, una mujer de oración que apoya a su esposo en todas las tareas de la casa, del hogar, de la empresa, de la familia. Entonces, la mujer debe estar sujeta a su propio marido. Esto le agrada al Señor. ¿Y por qué debe estar sujeta? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Si pudiéramos entender que los matrimonios son una representación de Cristo y la iglesia, quizás si pudiéramos entenderlo, en este momento alguien dirá, bueno, yo puedo entenderlo. No, no es así de fácil, de simple y de sencillo. No se trata de decir con nuestra boca que entendemos un tema, sino de lograr discernir lo profundo que es este misterio. Dios ha establecido el matrimonio como una representación al hombre para que se comporte imitando a Cristo en su manera de tratar a la iglesia, con ese amor, esa paciencia, ese cuidado y protección. Y a la mujer para que pueda comportarse como la iglesia verdadera del Señor, la iglesia que ora, que está sujeta y que es obediente. Es una representación, si pudiéramos verlo desde el punto espiritual en que Dios ha querido hablarnos de esta manera a través del matrimonio. Entonces, la relación que hay en el matrimonio es de orden, para que se vea hermoso el matrimonio. El marido es cabeza. Hemos visto a muchas mujeres como públicamente avergüenzan a sus maridos, se burlan de ellos, les ponen sobrenombre, los ridiculizan, hablan a la espalda de su esposo, denigrándolo, inventando cuentos o contando las cosas internas del hogar donde él es avergonzado. Hemos visto a muchos maridos avergonzados, como también lo han hecho los hombres, pero en este caso nos estamos dirigiendo primero a las mujeres. Ya vamos a pasar para dar consejos a los hombres también. El Señor Jesús es cabeza de la iglesia y el hombre ocupa este lugar y el hombre como cabeza debe ser honrado, respetado. El hombre debe aprender a guiar, pero debe ser ayudado por su esposa, que ella le dé su lugar, que ella proteja y cuide ese lugar que le corresponde al hombre. Todos sabemos que hay en la actualidad una enorme reacción en el mundo contra esta enseñanza, pero que en el mundo haya esta reacción no debe asombrarnos. El mundo, es pecaminoso, es rebelde, es violento. Lo que nos causa vergüenza y asombro es que en las iglesias del Señor, dentro de las congregaciones que alaban a Cristo donde se lee la palabra del Señor, también muchas mujeres se hayan cambiado de pensamiento, se hayan cambiado de bando y se están yendo por el camino de las malas mujeres, de las libertinas, violentas, feministas y agresivas, y dicen que ahora están empoderadas, que ellas no dependen, vulgarmente lo dicen algunas, que asisten a las iglesias, no dependen de ningún macho, no lo necesitan. Ellas dicen que ahora tienen a Cristo y por tanto se rebelan contra el hombre. No permiten que un hombre le llame la atención o pretenda dirigir el hogar porque ellas son mujeres empoderadas e independientes. Todo esto es una mentira que Satanás ha logrado disparar como un balonazo directo al arco y ha hecho goles en las iglesias del Señor. Entonces, algunas han acusado al apóstol Pablo, como hemos escuchado por ahí por las redes sociales, a una mujer que le llaman la pastora fulana de tal. Se ha hecho muy famosa en las redes sociales. La entrevistan acerca de las palabras de Pablo,
y ella con aquella voz fuerte, que habla, por cierto, como si fuera un hombre, no habla femenina, dulce como una mujer, habla como si fuese un macho esta señora, y todos la admiran y le preguntan, pastora, ¿qué opina usted acerca de las palabras de Pablo allá en Efesios y también en otras partes de la Biblia, Colosenses, los Corintios? Y dice, Pablo era un machista, dice ella con aquel orgullo. Él era un machista lleno de prejuicios porque era un soltero aborrecedor de las mujeres. Y entonces los demás aplauden y se ríen. Mis amados hermanos, si tenemos predicadores y supuestas predicadoras llenas de maldad con este feminismo absurdo que se ha introducido en la política, en el gobierno. Ahora tenemos mujeres en todas las ramas sociales y trabajos queriendo competir con los hombres, diciendo que ellas son independientes y que pueden hacer todos los trabajos, incluso que los hombres pueden hacer. Y de hecho algunos trabajos pueden hacerlo las mujeres, no todos por supuesto. Es absurdo decir que todo trabajo de un hombre lo va a hacer una mujer. Eso es totalmente absurdo porque Dios no lo permite, no lo estableció así y no les dio esa capacidad. Pero algunas se atreven a hacer muchas cosas. Al saber que se atreven en cierta forma humana es admirable ver su valentía y gallardía, pero no es admirable la rebelión, cuando las mujeres se han rebelado totalmente contra los hombres y ahora existe una guerra de los sexos. Eso no es admirable, no le agrada al Señor, no es aplicable a nuestra vida, menos en las iglesias. Las iglesias no pueden rebelarse contra el Señor. Entonces piensan que simplemente las palabras de Pablo son puntos de vista que reflejan costumbres sociales de la época, de su tiempo, que era cuando existía el patriarcado y el machismo y que por eso Pablo tenía esa influencia de machista patriarca. Esas declaraciones son blasfemias, son ataques frontales contra la inspiración de las sagradas escrituras. Y nosotros no podemos tener aquí unas simples palabritas contra los que piensan así. Debemos decirle blasfemos, mentirosos. Se están comportando como hijos del diablo. Deberían cerrar sus bocas y si no quieren cerrar sus bocas, váyanse fuera de nuestras iglesias. Deben largarse y dejarnos tranquilos a nuestros hermanos, a nuestras congregaciones, que queremos educarlos y guiarlos en la verdad de la palabra del Señor. No podemos rehusar, no podemos rebelarnos contra lo que está establecido por el Señor, porque esto trae calamidades, no solo en el ambiente social y político y general de la vida, sino a los matrimonios cristianos, que son un modelo y un ejemplo a seguir. Esto trae calamidades y desastres. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Y esta frase en todo obviamente significa en todo lo que agrada al Señor. Ninguna mujer debe sujetarse en todo lo que desagrade al Señor. Si un hombre la envía por la fuerza a comprar whisky, droga para embriagarse, si la lleva a un bar para bailar, embriagarse ella, su esposa cristiana, temerosa de Dios, si la quiere obligar a hacer algo que desagrada al Señor, pues no es allí donde el Señor dice que se sujete en todo. Estamos muy claros de eso. Pero en todo lo que agrada al Señor, los oficios de casa, sus deberes, responsabilidades, conversaciones, diálogo, fortalecimiento del hogar, crianza de los hijos, todo lo que tenga que ver con la edificación de un hogar sano y fuerte, especialmente cuando es para ser testimonio, buen testimonio de la palabra del Señor de lo que es un hogar cristiano. Entonces, esto exalta el nombre de Cristo y el Evangelio cuando ella está sometida a su marido obediente y no se avergüenza cuando sus amigas le dicen, ¿por qué usted se somete a este hombre? ¿Qué le dieron a usted que es tan obediente o sumisa y todas las características de una mujer que hoy en día sería tratada como si fuese una tonta? No, no es una tonta, es una mujer obediente a Dios. Obedece a Dios en lo que Él ha establecido, en lo que Él ha ordenado. Y toda mujer debe decir, amén, Señor Jesús, lo que usted diga. Todas las relaciones que puedan verse como normales y mejor que normales, hermosas en cuanto al matrimonio, son aquellas que obedecen la palabra del Señor y son
bendecidas. Todas las relaciones de matrimonio, de marido y mujer que están dentro de lo que el Señor ha establecido para el hogar, son bendecidas. Entonces el Señor habla a las mujeres que se sujeten. ¿Y por qué a la esposa le dice que se sujete, mientras que al marido le dice lo que vamos a leer a continuación? Maridos, amad a vuestras mujeres. A las mujeres dice sujétense, respeten a su marido. ¿Por qué? Porque esto es lo que le cuesta a una mujer, respetar a su marido y sujetarse, debido a que el enemigo ha causado este desorden. A ella dice sujétese, sométase, porque ella se vuelve contestona. El esposo la llama y ella grita y desafía. Entonces a las esposas dice sujétese. Pero al marido le dice es, marido, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué al marido le dice que sea tierno, que sea amante de su esposa? ¿Por qué le dice que la trate con cariño, con protección? Precisamente porque son las cosas que el hombre necesita saber, comprender y hacer, y la mujer necesita saber, comprender y hacer. Al marido dice, marido, amad a vuestras mujeres, porque los maridos se vuelven toscos, ordinarios, machos machistas, violentos, que tratan mal con su verbo, con sus palabras a su esposa, y les recuerda un mandamiento. Dice, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella hasta la sangre. Cristo se entregó por la iglesia, amándola, queriéndola, con ternura, con paciencia. Le tuvo toda la paciencia hasta entregar su vida. No son muchos maridos los que están dispuestos a entregar su vida por su esposa. No son demasiados. No son la mayoría. Son algunos. Los hombres suelen reírse de estas palabras de entregar mi vida por mi mujer, que haga las cosas que tiene que hacer, porque o si no, y entonces amenazan. El apóstol Pedro también en su carta primera en el capítulo 3 dice que las mujeres no deben tener miedo a ninguna amenaza, porque los hombres no deben amenazar a su esposa, sino que deben amarla, quererla, comprenderla. Ese es el lugar que debe darle el esposo a la esposa. Entonces, si las anteriores instrucciones estuviesen aisladas y solitarias, sería una desventaja total para las mujeres. Pero aquí no hay ninguna desventaja. El Señor es equilibrado y perfecto en su trato con la iglesia. Él no se aprovecha de ninguno, poniendo más carga a uno que al otro. Por el contrario, deposita sobre el hombre, que es el líder de la casa, la responsabilidad de la quietud, de la paz, la responsabilidad de la estabilidad del hogar, lo deposita sobre el hombre. A él le corresponde hacer que su hogar esté tranquilo. No es un asunto unilateral que se descarga sobre la esposa de manera injusta. Sujétese, viva callada y aguante los maltratos de este macho machista y atarbán. No, no se trata de esto, sino que al hombre dice, marido, ame a su esposa, protéjala, cuídela, llámela en el día, sea tierno con ella, pregúntele cómo le fue en su trabajo, en sus labores de hogar, en su cocina, cómo está, en qué puedo ayudarla, qué necesita que haya que cargar o qué trabajo difícil hay que hacer en casa, que yo pueda hacerlo y que deba hacerlo. Aquí estoy. Mi brazo no está para amenazarte, ni para golpearte, ni apretarte con violencia, sino para estrecharte entre mi pecho y mis brazos. Mis manos están para acariciarte y no para amenazarte. Mi boca es para darte besos y ternura y buenas palabras y no para maldecirte ni causarte terror. El hombre no tiene por qué causar terror a la esposa, debe cuidarla, amarla, protegerla, que la esposa se sienta amada, protegida y pueda decir a sus vecinos, amigos y familiares, mi esposo nunca me ha golpeado, nunca me ha maltratado. O si alguna se avergüenza y debe pasar esta pena, decir, él me maltrataba, me amenazaba,
o quizás en algún tiempo llegó a golpearme, cosa que nos da mucho dolor. Ojalá no sea así, pero lamentablemente hay casos. Tenemos muchos casos así en las iglesias donde antiguamente los hombres golpeaban a la esposa, la maltrataban porque eran inconversos, impíos, hijos del diablo, que andaban en esa vida de miseria y tenían este comportamiento tan miserable y machista. Pero llegaron a Cristo y algunas esposas testifican, Él nunca más volvió a maltratarme, jamás volvió a llegar borracho, nunca volvió a amenazarme. Todo eso cambió desde que Jesucristo llegó a nuestro corazón. Bueno, tenemos muchos casos así, pero el marido debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra del Señor. Entonces el Señor santificó a la iglesia, la purificó, le dio este trato, se preocupó por ella, vino a buscarla, a limpiarla, a vestirla, y el Señor la adornó de hermosura. Y ahora la iglesia puede presentarse ante el mundo, porque el Señor dijo, vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Recuerden eso en Juan capítulo 15, que dijo el Señor, vosotros estáis ya limpios, porque el Señor la limpió, la purificó. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ese es el propósito del Señor y de la santificación. El Señor vino y luchó por ella, dio su vida, la limpió, y ahora el Señor la glorifica, porque llegaremos a su presencia y reinaremos entonces con el Señor. Todo esto hizo el Señor por nosotros para darnos ejemplo, y ahora dice que así también los maridos deben amar a sus mujeres como si fueran sus propios cuerpos, porque el que ama a su mujer, pues a sí mismo se ama. Después de que el Señor ascendió y se fue a los cielos, Él nos dejó a nosotros como matrimonios esta tarea de ser esa representación, esa muestra al mundo de que Cristo amó a la iglesia y ahora estableció familias y estableció matrimonios que son una representación. El marido es un tipo de Cristo en el hogar y en el mundo. Amados hermanos, a ver, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Acaso los maridos cristianos hemos sido de verdad un reflejo de lo que Cristo es en la iglesia o en el mundo? Para la iglesia, ¿representamos realmente al Señor? ¿Somos ese tipo de Cristo que el Padre quiere, que exhibe en el mundo? Pues a partir de esta lectura, los hombres van a dar un giro a su vida. Ahora se van a comportar como el Espíritu Santo le dijo a Pablo que nos hablara. Maridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Así como Él entregó su vida, todos los maridos amen a sus mujeres como si fuera su propio cuerpo, porque nadie se maltrata a sí mismo. Ella es parte del hombre. La mujer forma parte del hombre y el hombre no debe maltratarla ni permitir de ninguna manera que ella sufra agravios o maltratos innecesarios. La única razón por la que una esposa cristiana debe sufrir es por la causa de Cristo, es por la verdad, por el Evangelio, no por las manos y las palabras de un hombre grosero y atarbán. No es justo. El Señor ha establecido en cuanto al matrimonio que esto sea una unión de dos personas que vienen a ser una sola carne, donde ella lo respeta, lo ama, lo protege, lo cuida, le es fiel y lo ayuda, donde él la protege, trabaja por ella. Este es el sentido verdadero del matrimonio: protección, amor mutuo, buen trato, relación. Y esto es lo que puede hacer que nosotros duremos hasta la muerte. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aprenderán que las discusiones pueden llevarse de forma respetuosa y pacífica. Aprenderán que las diferencias es necesario soportarlas porque no somos iguales. Aprenderán a amarse con las diferencias, sabiendo que somos distintos. Aprenderán a amarse sabiendo el hombre que no se casó con un ángel, no se casó con un querubín, se casó con un ser humano,
que tiene defectos. Él la va a ayudar a ella con todos sus defectos, la va a querer de esa manera, va a hacer sobresalir sus cualidades en lugar de señalarle sus defectos y avergonzarla. La mujer lo va a ayudar en todo, lo va a respetar públicamente, lo va a exhibir como el jefe, como el líder del hogar, en lugar de ofenderlo y avergonzarlo. Cada uno tenga su lugar y su posición. Esto es lo que el Señor ha establecido para el matrimonio, que se amen uno al otro y que el hombre la proteja como si fuera su propio cuerpo y esté dispuesto a dar su sangre si es posible. Porque nadie, dice el versículo 29, nadie aborreció, nadie odió jamás su propio cuerpo, no señor, sino que lo sustenta, lo cuida, lo peina, lo baña, lo adorna, lo perfuma, porque es su cuerpo y no lo va a maltratar. Lo sustenta, lo trata bien, le da vitaminitas, lo saca a caminar, le da sol, aire, buen sereno cuando es necesario, frescura. Es de esta manera que el hombre trata su propio cuerpo, pues así debe tratar a su esposa. Esto es lo que el Señor ha establecido y es un mandamiento. Aquí no está dando solamente consejos para los que piensan, bueno, hay consejos del Señor que me gustan, pero hay otros en los que no estoy de acuerdo. Aquí no está dando el Espíritu Santo consejos, está dando mandamientos que se convierten en reprensiones cuando somos rebeldes y desobedientes. Se convierten en disciplina necesaria porque el padre que ama a sus hijos lo disciplina. Y si un hombre no comprende cómo debe comportarse, y si una mujer cristiana no comprende cómo debe comportarse, tendrán que asumir las consecuencias, la disciplina del Señor. Por eso vienen los rompimientos, los fracasos, los dolores, las lágrimas, por causa de la rebelión del hombre y la mujer contra Cristo. A veces se rebelan los dos, a veces se revela el uno o el otro, y entonces vienen los dolores y los sufrimientos. No tenemos por qué causarnos estos dolores. El hombre nace con el instinto de cuidar de su propio cuerpo, eso es algo normal, lo baña, lo cuide, lo protege, pues así el Señor le pone como ejemplo, como una metáfora, le dice, así como el hombre usa esa supervivencia y depende de ese cuidado que le hace a su cuerpo, así tenga ese interés tan hermoso y fuerte de cuidar a su mujer como si fuera su propio cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros. Esta es la asombrosa gracia del Señor. No solo nos salva del pecado, del infierno, sino que nos incorpora a Cristo. Esto es lo que Dios ha hecho. Y somos ese cuerpo místico. Es un misterio que el apóstol Pablo mismo dice que es un misterio, pero nos hace ese cuerpo místico del Señor, nos incluye en él y así nos da esa seguridad de estar protegidos. Entonces también el hombre debe darle esa seguridad a la mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Serán como una persona. No significa que son uno realmente, pero son como uno y deben quererse con esa fuerza. Lo que al uno le sucede, le duele al otro. Y esa es una relación de lealtad, de pureza, de fuerza, donde los bienes que el uno tenga y las cosas buenas que al uno le sucedan son del otro. El otro se alegra. Mutuamente se alegran de todo bien y mutuamente se entristecen de todo mal. ¿Cómo es posible que una mujer tropieza y cae y el hombre se burla y la insulta y le dice insensata tanto que se lo advierto? Eso le pasa y entonces le causa toda clase de vergüenzas a ella. Esto no es amor, como algunos dicen. Bueno, el amor se manifiesta y se refleja de diferentes formas. No, eso no es amor. Eso es maltrato y brutalidad. Es necesario que comprendamos las cosas y a cada uno se le dé su nombre. No es así. De la misma manera, las esposas deben dar honor al varón. Es necesario que los suegros estén en cierta distancia, mantengan cierta distancia en cuanto al matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre no significa abandonarlos y deshonrar a papá y mamá. No, significa mantener cierta línea de distanciamiento para que los suegros aprendan a respetar
el hogar, el matrimonio y también la crianza de los niños y todo lo demás que abarca la empresa del hogar. Pablo dice que grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Él dice que es un misterio, pero que es un ejemplo. Es un misterio que él trata de explicar y nosotros debemos tratar de comprender. Entonces, él culmina ahora esta enseñanza, esta discusión en cuanto a este maravilloso encuentro de Cristo con la iglesia. Bien, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Le va poniendo un sello en este último versículo a lo que es el matrimonio, repitiendo lo mismo que ha dicho en su discurso. Por lo demás, cada uno de vosotros, maridos, ame a su mujer como a sí mismo. Y lo repite y lo recuerda. Y a la mujer, ¿qué le recuerda? Exactamente lo mismo. Y la mujer respete a su marido. Y de esta manera, él está sellando para evitar discusiones, pleitos, maltratos, divorcios, sufrimientos de hijos y todo lo que esto conlleva con los fracasos y tantos dolores. Amados, seamos sinceros aquí. Si los creyentes y los matrimonios fueran, si fuéramos tan obedientes al Señor en estas reglas, en estos mandamientos, en esta dirección que nos da el Espíritu Santo, todos los hogares cristianos serían felices, serían estables, serían fuertes. Todos nos evitaríamos muchísimo dolor en el camino y no tendríamos las vergüenzas que se pasa en muchas iglesias con tantos fracasos y rompimientos y malos testimonios al público, porque esto trae mucho dolor y vergüenza delante del público que observa la iglesia del Señor y que a veces muchos de ellos se burlan de la iglesia del Señor en sus fracasos. Bueno, así cerramos estos consejos, estas reflexiones. Creo que hemos aprendido de la hermosa palabra del Señor.